¿Qué tal? 15, 16 grados, sale a pasear el hombre en Valencia. Bueno, estamos en contacto con Marcelo Gullo. Marcelo Gullo es politólogo, rosarino, ¿no? Sí, rosarino. Estuvo dando una charla acá en la Unión Industrial. Lo saludamos. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, muy bien. Estamos acá con el diputado Jorge Gen, pensando la Argentina, pensando la inclusión, pensando en este país de oportunidades que nunca terminamos de plasmarlas, el país de la meritocracia, pero donde las condiciones no están dadas a pleno para el sueño americano, ¿no? Como el famoso mito de Estados Unidos. ¿Cómo pensamos la Argentina, Marcelo? Bueno, hoy es difícil de pensarla porque la mayoría de la población vive una situación agobiante del día a día, ¿no es cierto? Entonces es difícil pensar la Argentina en una situación de emergencia en la cual se encuentra, donde estamos en un periodo el peor que puede tener una situación económica, que se llama estanflación, que es inflación con recesión, ¿no? La inflación con recesión es una catástrofe absoluta. Pero claro, hay que pensar la Argentina igual, a pesar de esas circunstancias, y pensar que quiere decir reflexionar sobre las experiencias pasadas, y eso quiere decir no cometer los mismos errores siempre. Y nosotros ya hemos visto que la apertura indiscriminada de la economía, ¿no es cierto?, conduce a la más profunda crisis industrial que la Argentina tiene en su historia reiteradamente. Cada vez que se producen esas aperturas indiscriminadas de la economía, que son supuestamente modernizadoras o para adaptarse al mundo y para bajar la inflación, resulta que se destruye el empleo industrial, como ha pasado este último año. Resulta que hay más de 100.000 personas que pierden su trabajo y que no van a encontrar un nuevo trabajo. Es decir, se va creando capas sucesivas de pobreza en un país que camina inexorablemente a partir de un modelo económico de apertura indiscriminada hacia su desindustrialización definitiva, ¿no? Claro, es decir, somos un país siempre para armar, como un gran puzzle, es decir, siempre nunca terminamos de armarlo. Cuando parecería que lo estamos armando, viene este famoso serrucho que te muestran los economistas de 10 años más o menos de un bienestar económico, que a veces es fingido porque acomodan las variables, exprimen los números, pero después la realidad nos sopapea, como nos está sopapeando ahora, que a lo mejor la famosa herencia recibida, bueno, tampoco la pudo resolver el actual gobierno, ¿no es cierto, Marcelo? Yo no creo que la realidad no sopapea. No sopapea, se entiende, una política económica que está completamente errónea y que no tiene en cuenta las experiencias históricas de cómo los grandes países hoy industriales se convirtieron en países industriales. No hay ningún país del mundo, ninguno, que sea hoy una potencia industrial que lo haya hecho a partir del libre comercio. Eso es un mito absoluto. Estados Unidos fue durante 100 años proteccionista. Cuando adquirió competitividad internacional, se convirtió al libre cambio. Inglaterra fue la patria del proteccionismo económico. Ejemplos más recientes como los de Canadá, los de Australia, que los argentinos tanto gustan de decir por qué no somos como Australia o Canadá, porque Australia y Canadá comenzaron su industrialización en 1880 a partir de una política proindustrialista y defensa de la industria nacional. Entonces no hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado a partir de un modelo económico neoliberal de apertura de la economía. El tan mentado ejemplo de Chile es una sociedad estancada, que exporta cada día más, pero nunca hay movilidad social en Chile. Nunca hay distribución de la riqueza, y no la habrá jamás, porque eso no lo puede crear el empleo a partir de la exportación de productos primarios. Entonces, no existe ningún ejemplo en la historia de la humanidad que la aplicación de una política neoliberal lleve, ¿no es cierto?, al bienestar económico de la mayoría de la población. A pesar de que, por ejemplo, en Chile existieron cambios políticos y modelos o proyectos políticos como el de Bachelet, que se presentó como más progresista, digamos, pero después en las medidas concretas no se ha plasmado. ¿Esto es lo que se puede entender? Pero la señora Bachelet no es otra cosa que seguir con la política económica iniciada por Pinochet. No hay un solo político en Chile que haya cambiado nada del modelo económico establecido Pinochet durante la dictadura militar, ¿no
es cierto? Y por los Chicago Boys. No, en Chile no cambió absolutamente nada, nunca. Y en el medio la gente sigue teniendo esperanzas, porque vos ves titulares de los diarios del día de hoy, o hablas con la gente y dice, bueno, pero esperamos que se revierta, que repunte, que exista la esperanza vacancia. Que se pierde. La esperanza no se pierde. Bueno, pero es como la esperanza de una persona que está enferma terminal. No, decir, claro, la esperanza es lo último que se pierde, pero el médico dice, mire, usted se va a morir. Pero la persona cree que no, que tiene una posibilidad de esperanza. Bueno, siempre un milagro puede haber, ¿no es cierto? Yo creo en los milagros, pero no hay ninguna posibilidad de eso. Una cosa de la esperanza que uno pueda tener es una cuestión subjetiva. Una cuestión subjetiva, bueno, cada uno tiene su subjetividad, pero objetivamente no hay ninguna posibilidad. Encima, con todo lo que nos está ocurriendo, viene todo este aluvión tecnológico que tiende a sustituir puestos de trabajo para un país que no tiene a toda su gente capacitada. Hay millones de niños que ni siquiera pueden ir al colegio. Entonces, ¿qué sociedad a futuro nos espera, ¿no es cierto? Con estos millones de niños que no están terminando ni siquiera la primaria. Bueno, la sociedad que nos espera es la que estemos nosotros dispuestos a construir. Si nosotros estamos dispuestos a construir un país, ¿no es cierto?, que sea un país para todos, que tenga un proyecto industrial modernizante, modernizador, ¿no es cierto?, es una cosa. Ahora, si nosotros queremos construir porque tenemos desconocimiento de la historia o porque tenemos mala intención, sea un caso, sea el otro, un país para 10 millones de habitantes, construiremos un país para 10 millones de habitantes que es hacia lo que camina en Argentina. Es decir, ya hay 40% de pobreza. Antes teníamos 30%. Yo no estoy defendiendo al gobierno anterior, que no me interesa defenderlo en absoluto, pero acá el problema es el siguiente: yo estoy enfermo y estoy mal, y vino un médico, y yo estoy enfermo del hígado, y la culpa es del médico anterior, porque estoy enfermo del hígado. Viene y me dice, usted está enfermo del corazón, me da remedio para el corazón que me siguen matando peor el hígado. Es decir, a un mal se le suma otro mal. Entonces, la impericia de los médicos es cuando diagnostican mal la enfermedad, pueden llevar a la muerte del paciente. Es el caso de la Argentina, ¿no? Bueno, la reflexión final, ¿no es cierto?, es que nosotros tenemos que ir de la teoría a la realidad. De la realidad a la teoría, nunca de la teoría a la realidad. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cuántas toneladas de limones hay que exportar para que sea equivalente a la exportación de un satélite, para que sea equivalente a la cantidad de trabajo que daría fabricar una locomotora en Argentina, o vagones en Argentina, cosa que habíamos fabricado y que teníamos la capacidad de fabricarlo, y hoy, ¿no es cierto?, los importamos? Porque sin industria no hay nación, sin industria no hay pleno empleo para todos. La tecnología tiende a destruir puestos de trabajo, pero como en Argentina está todo por hacerse, porque la mitad, se entiende, de la provincia de Santa Fe, cuando uno camina por lo que llamamos rutas no provinciales, sino entre comuna y comuna, son todavía de barro. Es decir, acá tenemos trabajo, si pusiésemos el país en marcha, no para 40 millones, tenemos trabajo para 100 millones de habitantes. Nos faltarían, se entiende, gente para trabajar. Si acá no tenemos cloaca en las ciudades, no tenemos agua, no tenemos calle pavimentada, no tenemos toda la ruta pavimentada, no tenemos autopista, cuando la autopista en Estados Unidos comenzaron en 1930, y en Europa también. Estamos 70 años trazados. Acá hay tantas cosas para hacer que si el país se pusiese en marcha, sobrarían los puestos de trabajo, incluso para aquellos que no tienen una cuestión tecnológicamente avanzada de conocimiento. Ahora, si no estamos dispuestos a eso, si vamos a creer en el mito del libre comercio y que exportando limones este país va a salir adelante, estamos muertos, ¿no? Marcelo Basilio, esté muy atento, ¿eh? Muchas gracias.